Diálogo directo. Ya le estoy saludando en la tercera emisión de Punto Noticias a Andrés Sotomayor. Él es magíster en salud pública, es docente de la Universidad Central del Ecuador, la gloriosa Universidad Central del Ecuador. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Eso, ahí Buenas estamos. tardes, Guacho. Muy amable por la entrevista. Encantado, encantado. Bueno, la preocupación de los pichinchanos y de los ecuatorianos, por cierto, es esta pandemia que no la podemos superar, que difícilmente la vamos a poder superar, al menos en lo que va de todo este año. Pese a los esfuerzos que hagamos los ecuatorianos, en este caso los quiteños y los pichinchanos, la situación es crítica. Y hay que decirlo como debe ser, con la realidad, aunque sea dura. La prefecta habló hoy en la mañana en una entrevista que la pude escuchar y dijo que la situación es crítica. Lo dice también el alcalde, lo dicen los representantes de los colegios médicos y también lo dicen los catedráticos. A ver si usted coincide con este planteamiento, Andrés. Sí, muchísimas gracias. En realidad nosotros hemos venido aportando desde los diferentes espacios cómo afrontar esta epidemia. Y preocupados, hemos acudido a un llamado que nos hizo el COE provincial, en el cual se pidió formar un observatorio en el cual analicemos cómo está la situación del COVID en este momento en la provincia de Pichincha. Por esta razón se conformó un observatorio ciudadano en donde están varios profesionales del sector salud, de la academia, y preocupados porque además decíamos que Quito es la ciudad más poblada del país y de la provincia y afecta la dinámica de toda esta, ¿no? Pero también estamos preocupados porque el número de infectados en este momento ya está llegando está comparando con las provincias más pobladas del Ecuador también. Y adicional a esto, hemos visto la preocupación de las autoridades, la señora prefecta, el señor alcalde, en la que manifiestan cómo vamos a dar atención a toda la población que demanda. Cada vez vemos que el número de infectados aumenta. Nosotros hemos traído el día de hoy para compartir con ustedes cifras que nos parece que debe ser de conocimiento de la población. Por favor. Bueno, es importante, vamos a hablar primero de cómo están los servicios de salud preparados. A Nosotros desde ver, el observatorio hemos solicitado información de qué capacidad tienen los hospitales. Y si bien al inicio de la epidemia, en el mes de mayo, perdón, el mes de abril, se contaban con 150 camas para hospitalización y 17 camas para UCI, estos fueron disminuyendo en función de los casos que se produjeron en la ciudad de Quito. En el momento actual tenemos apenas 41 camas para hospitalización y la capacidad de camas de cuidado intensivo para dar soporte ventilatorio a aquellos pacientes que requieran es de cero. Y esta constante de cero camas de UCI se ha mantenido desde el mes de mayo, o sea, no ha habido variancia y es porque la alta ocupación de los pacientes así lo requiere. Sin embargo, nos preocupa cuando las autoridades del nivel central hablan, del Ministerio de Salud me refiero, hablan y dicen que esta saturación es solo en la ciudad de Quito. Pero recordemos que la ciudad de Quito es quien recibe a todos los pacientes del norte del país, del centro sur del país, de la sierra centro del país, perdón, y si es que Quito está saturado, ¿a dónde van a ir esos pacientes? Pero aún más nos preocupa que si está saturado para pacientes con dificultad respiratoria por COVID, ¿qué pasa con el resto de patologías? Porque la gente no se ha dejado de enfermar, la gente sigue requiriendo apoyo ventilatorio, camas hospitalarias, y si no tenemos capacidad ya en este momento ni para los pacientes con COVID, el resto de pacientes también está siendo afectado y eso más adelante lo vamos a ver en cómo repercute en la mortalidad general de la población, porque esta Andrés, aumenta. Ajá, una sí, preguntita ahí para aclarar nomás, porque sí, claro, justamente topábamos esto ayer con el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Y él decía, bueno, ¿y las otras patologías? ¿A correcto. dónde están yendo a una persona que le da un derrame cerebrovascular, un infarto o que tuvo un accidente grave? ¿A dónde Correcto. están yendo esos? ¿Ustedes han hecho una indagación de en qué parte están siendo atendidas estas personas que hoy no pueden acudir a la infraestructura pública porque está saturada por el tema COVID? Sí, mire que es preocupante además cómo se ha manejado la atención de los pacientes en esta epidemia, porque por un momento el Ecuador se olvidó que existía el resto de problemas de salud y se centraron en el COVID. Y todos los recursos además apostaron al tema hospitalario, lo cual es gravísimo, porque estamos dejando de realizar las acciones que nosotros normalmente debemos de hacer. El primer nivel de atención, que es los centros de salud, donde la gente normalmente va a resolver sus problemas más cotidianos, no tienen capacidad.
la gente, como no tiene capacidad, en este momento se está votando a los hospitales que tienen más recursos, entre comillas, porque primer nivel no tiene capacidad, no tiene recursos, no tiene medicamentos, y los pocos profesionales de salud que aún quedan, los que no han sido desvinculados, me refiero, ellos no tienen las herramientas para dar un soporte y continuidad de la atención. Entonces comenzamos a ver que hay enfermedades reemergentes. Ahorita se nos vienen otra vez casos de dengue en la parte noroccidental de Pichincha, ya lo estamos viendo, y no tenemos lo mínimo para contrarrestar a estas patologías que se deben controlar aquí. Entonces, regresar a ver solo a la solución como fortalecer la parte hospitalaria y volcar todos los recursos allá, eso es un gravísimo error que nos va a cobrar factura y ya nos está cobrando factura en este momento. Como decía, todas esas enfermedades que han sido que no son atendidas en este momento, está complicando la salud de la población. Y si un paciente es diabético, si un paciente tiene hipertensión arterial y no tiene su medicación, no tiene su control, evidentemente va a requerir una capacidad de respuesta mayor como un hospital, y los hospitales están saturados. Entonces estamos generando mayor presión hacia los hospitales. Pero lo que usted acaba de decir, Andrés, es bien grave. Es decir, los centros de salud están abandonados. Ni siquiera hay quien atienda. Estuve acá nomás y le digo como experiencia particular, fui al centro de salud de la Vicentina. Estaba cerrado. Estaba Sí, prácticamente cerrado, no hay ni quien atienda. es que, repito, los recursos se volcaron hacia los hospitales, que está bien. Vamos a darles prendas de protección, vamos a darles los dispositivos, los insumos para que puedan atender, pero no podemos dejar para cubrir este hueco, sacar, si perdón que lo diga así, y sacar de los centros de salud para dotar a los hospitales, porque la gente tiene que seguir yendo a los centros de salud. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos visto en estos días? Hay una falsa expectativa además en la población de que si yo tengo síntomas, me voy al centro de salud, me hacen la prueba y con eso me detectan o me descartan que tengo COVID. Primero, el trabajo no es así. El trabajo tiene que ver con una vigilancia comunitaria permanente, en donde el accionar de la población es muy clave, porque debemos identificar aquellos casos que pueden ser sospechosos, y para esto nosotros debemos organizarnos en el barrio, organizarnos con las autoridades locales y definir dónde voy a acudir cuando yo tenga sintomatología. Pero en este momento los centros de salud no tienen esta capacidad de respuesta. Entonces, como usted dice, llega la gente al centro de salud, exige que le haga la prueba y no es ese el camino. Pero también esto se debe a que no hay una directriz clara de las autoridades del Ministerio de Salud. Yo no he visto en este momento una propaganda que le diga a la gente, si usted tiene síntomas, acuda a tal hospital, acuda a tal centro de salud. No hay directrices. Entonces la gente se va a acercar al centro de salud más cercano o al hospital más cercano. Ni tampoco, Andrés, se ha visto que se le esté informando a la ciudadanía que tiene otras patologías a dónde debe acudir, Así es, porque también correcto. tiene derecho a la salud. Si es Así que no es. está enfermo de COVID, está enfermo de cualquier otra cosa, que también se puede morir, tiene que tener un espacio donde acudir a que le curen, porque es Sí, un derecho. correcto. Correcto. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué hacer ante semejante situación, Andrés? Sí, Porque el observatorio debería dar recomendaciones a que se ponga manos a la obra a los que tengan que ponerse. por supuesto. Solo quería comentarles de esta cifra que nosotros sacamos esta semana en el Por observatorio favor. con cifras oficiales del COE provincial, en el cual hemos hecho una comparación de la mortalidad en la provincia de Pichincha, comparando los 3 últimos años y este año 2020, desde el mes de abril, mayo y lo que va de junio. Y nos alarma porque en promedio teníamos 900 muertes, en promedio, como digo, en los 3 últimos meses, y nosotros vemos que en abril de 930 promedios subieron a 1.255 muertes, en el mes de mayo a 1.507 muertes, y en lo que vamos del mes de junio, 1.600 muertes, cuando en promedio mensual era de 900 muertes. Es decir, solo en estos 3 meses observamos cómo ha aumentado la mortalidad en la provincia de Pichincha. Y esto responde evidentemente a dos factores. Una, las muertes producidas por el COVID, que según el Ministerio de Salud tenemos tenemos fallecidos por el Ministerio 380 personas, y hay 435 fallecidos que reporta el registro civil, pero como podemos observar aquí, hay una diferencia de fallecidos entre los que reporta el MSP por COVID y los que reporta el registro civil como registrados en el momento de la defunción, que no sabemos si se debe a una falla de registro de pacientes COVID, pero también se suma a esto los pacientes que no pudieron lograr una atención adecuada por otras patologías. Entonces es preocupante porque, como digo, no podemos regresar a ver solo al COVID y indicar que el resto de problemas de salud no se están presentando en la población. El tema de estos datos que usted nos acaba de dar, Andrés, es realmente crítico. Mire usted,
En junio, de 900, que era el promedio, estamos hablando de 1.600. 1255. En junio, sí, Claro, sí, 1600, cierto. Sí. En junio. Es decir, hay 700 fallecidos más de lo habitual, de lo que registra la historia. Esa es la Esto quiere tendencia, decir que pueden haber muerto o por COVID o por otras patologías. por supuesto. Pero también refleja lo otro, la deficiencia de la infraestructura y de la estructura sanitaria en sí, Andrés, que Correcto. debería haber sido atendida no ahora nomás en el COVID, por el COVID, sino que debería haber sido sostenida siempre, porque la salud es un derecho fundamental de los seres humanos. Sí, lo que nosotros estamos observando aquí es la respuesta de lo que hemos vivido en los últimos 2 años, ¿no? Cómo se ha ido desarmando el sistema público, cómo pudieron haber desarmado el sistema sanitario. Muchas veces en el discurso se hablaba de que vamos a desburocratizar o que vamos a disminuir el aparato estatal porque es demasiado obeso, pero no se dan cuenta que el momento que afectan al sector de la salud, no solo el médico es quien hace la salud, está el epidemiólogo, está el enfermero, está la estadística que nos ayuda a ver cómo estos números están apareciendo y dónde debemos actuar. Entonces, evidentemente, el discurso del gobierno era fortalecemos la salud, pero es incoherente cuando despiden a trabajadores de la salud que hoy por hoy no tiene capacidad del sistema y se está reflejando en esto para dar una respuesta adecuada. Ahora, vayamos a esto que me parece neurálgico, los falsos mensajes que se han enviado a la población. Esto de que hay que recuperar la economía. Sí, todos estamos de acuerdo. Todos queremos recuperar la economía, pero no se le puede enviar falsos mensajes a la población porque ocurre lo que está ocurriendo. Un excesivo relajamiento, evidentemente un peligro de contagio, pero tremendo, creciente. Y es lo que está sucediendo, sin lugar a dudas. Y tendremos cifras, sin lugar a dudas, también, insisto, los primeros días de julio. ¿Qué debe decírsele a la población entonces ante esto? Y también a las autoridades del COE nacional, porque no se transparentan las cifras y hay Sí, que bueno, hacerlo. nosotros como observatorio lo que estamos planteando primero es eso, que transparentemos las cifras, porque todos tenemos derecho a tener información clara, que es lo primero que decimos. Si es que a mí me dan información que no es severa, que me están indicando que la situación está controlada, yo como ciudadano me confío y salgo a la calle porque bajo mis medidas de seguridad al pensar que está controlada la epidemia. Y en este momento, todos estamos claros que en algún momento podemos enfermarnos de COVID. Lo único que nosotros planteamos es que no todos al mismo tiempo, porque no hay sistema sanitario que aguante esto. Vimos lo que pasó en Europa. Europa con mayores recursos no pudieron aguantar el volumen masivo que tenían de personas contagiadas. Ante esto, nosotros como observatorio entendemos la dificultad que se vive en cada hogar y es difícil decirles a las personas aislémonos completamente hasta que disminuya el número de casos. Lo que nosotros planteamos es que el gobierno central en primer lugar debe transparentar la cifra para que los COEs puedan tomar medidas adecuadas. Entonces tal vez debemos tomar medidas de restricción, de movilización. Se pudo parar, por ejemplo, el retorno de los servidores públicos que ya empezaba este lunes, pero con estas cifras que se identificó, se logró parar la movilización y así podríamos detener la movilización de profesionales, de trabajadores que no es indispensable en este momento y que se lo puede superar desde el teletrabajo. Debemos organizarnos de otra manera. Nosotros, las universidades, hemos hecho eso. Con los estudiantes estamos organizándonos, nos hemos adaptado, viendo todas las dificultades que tenemos, porque no todos los estudiantes tienen acceso a Internet y eso estamos clarísimos. Pero buscamos soluciones adecuadas para poder continuar con el trabajo de los estudiantes en este caso. Y Andrés, es paradójico que mientras no se esfuerzan por contribuir con mayor volumen, podría decirse, a atender el sistema sanitario, pero se esfuerzan, por ejemplo, en permitir que se haga serenatas por el Día del Padre, como se hizo por el Día de la Madre. Es que yo no puedo explicarme eso, la verdad, causa hasta risa. Es cierto, Andrés. ¿Qué se le debe aconsejar a la gente? Porque ya se vienen las fiestas del Inti Raymi, del Día del Padre y un montón de cosas y la gente quiere salir como que no pasara nada. Sí, lo que nosotros debemos transmitir, y ese es el mensaje que queremos dar como observatorio, es que la gente debe estar informada porque si bien todos debemos regresar a una actividad económica, más ahora que nos están ya cobrando las cuentas de las tarjetas que tenían esta posibilidad de financiar 2 meses, pero ya nos cayeron con intereses sin haber... Y ahí están violando una disposición de la superintendencia. Sí, pero ya nos llegó, igual que los llegó. Servicios básicos también, ¿no? Entonces, en ese sentido es un llamado para ver de qué manera se puede reorganizar este tema de no corte de los servicios básicos, un refinanciamiento real de los servicios básicos, por ejemplo, pero sin interés,
porque no es porque las personas no quieren salir a trabajar. Por estas restricciones que estamos pidiendo como observatorio es que hay que darle una alternativa. Y las personas deben entender que la situación no está controlada y que las muertes están apareciendo. Lo que nosotros tememos mucho es que a finales de este mes de junio y los primeros días de julio vamos a ver la segunda ola sin haber terminado la primera. Y eso es lo más grave, porque nosotros nunca tuvimos un descenso como se esperaba por no esperar el tiempo prudente. Ahí sí un llamado a las autoridades del gobierno central, porque le criticaron mucho al alcalde de Quito, por ejemplo, cuando él planteó mantenerse un tiempo más en semáforo rojo, con el pretexto de economizar la economía, y hoy nos están ya pagando los muertos, están apareciendo desgraciadamente aquí en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha. Pero eso quiere concluir que una decisión apresurada nos puede pasar una factura macabra. Y el término es duro, pero sí es macabra, ¿no? Sí. ¿Sí? Y además dejarle a la ciudadanía también con el mensaje de que los compañeros que trabajan en los centros de salud, en los hospitales, están agotados. Y realmente para lo que se viene necesitamos mucha fuerza. Entonces, si no hay una disciplina en la población que nos ayude, pero claro, no solo depende de la población, no queremos echar la culpa a la población, pero la población lo que queremos es que entienda que la situación es bastante dura, los profesionales de salud están agotados, con todos los riesgos que se implica atender pacientes con COVID, con falta de prendas de protección, con falta de apoyo para tener recursos. Como usted decía, se van a los centros de salud y se encuentran cerrados. No es porque no quieran trabajar, es porque no tienen las condiciones adecuadas. Pero entonces lo que debemos hacer es tratar de quedarnos en casa lo más posible. Yo he visto, por ejemplo, que no es necesario en este momento que salgan los niños, que no es necesario que salgan los adolescentes. Esta población se puede quedar en casa, así como lo han hecho nuestros adultos mayores. Es un ejemplo. Yo he visto que los que mejor han respondido han sido nuestros adultos mayores. Y así deberíamos seguir el ejemplo de ellos y tratar de quedarnos lo mayor tiempo posible en casa para evitar el contagio y evitar ocupar una cama que ahora no hay hospitalaria. Sin duda, Andrés, esos consejos que usted realiza, pues plantea, mejor dicho, deben ser seguidos por la comunidad y la colectividad pichinchana, quiteña y ecuatoriana. Muchas gracias por haber atendido esta llamada, Andrés. A ustedes muchísimas gracias. Somos generadores de información. Punto Noticias.